Shalom amigos, hoy quiero comenzar agradeciéndoles de corazón todos los mensajes, deseos, saludos, bendiciones, oración, todo ese inmenso cariño que me hicieron llegar en estos días en los que no pude trabajar. Mi más profunda y sincera gratitud para ustedes. Y mientras yo me recuperaba, Donald Trump avanzó hacia un acuerdo con Irán, que por un lado es un alivio porque parece alejar la sombra de la guerra, más destrucción y más muerte, y al mismo tiempo plantea más dudas que certezas, deja más preguntas que respuestas. En Israel, ¿qué hay de nosotros que nos quedamos frente al régimen de los ayatolás que no guardó su bandera ni borró su lema de destrucción de Israel? ¿Y qué hay de los ciudadanos iraníes, los que salieron a las calles y dejaron literalmente la vida por libertad y dignidad en esa lucha? La ayuda está en camino, recuerdan, escribió Donald Trump antes de que todo esto comenzara, cuando el estrecho de Hormuz estaba abierto y se podía navegar con total libertad. Ahora, el precio por la navegación se paga en vidas de soldados y civiles, y la ayuda parece estar llegando exclusivamente a los ayatolás. A esta hora se desconocen los detalles completos de este acuerdo, pero, como dice un político israelí, nada bueno nos amenaza. Así es como percibo el panorama esta mañana aquí en Israel y sinceramente nada me gustaría más que estar equivocada. Hoy es lunes 25 de mayo, 9 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Vamos a iniciar entonces con ese triste costo del que recién hablábamos, porque esta mañana se permitió publicar, y ustedes ya saben de qué se trata, que un soldado israelí resultó muerto en la tarde de ayer en el sur del Líbano. El sargento Nehorai Leiser, de 19 años de edad y natural de Eilat, era ingeniero de combate y murió a causa de la explosión de un dron lanzado por Hezbollah. Otro soldado resultó gravemente herido. El incidente se produjo en la aldea cristiana Devel, y ustedes ya conocen, ya han escuchado este nombre allí en el sur del Líbano, porque no es la primera vez que Hezbollah aprovecha el lugar para atacar desde allí a civiles y soldados israelíes, disparando incluso desde el predio de la iglesia local. Según explicaban esta mañana en Galei Tzahal, esto es lo que caracteriza los ataques con drones de este grupo terrorista. Cuando Hezbollah detecta desde su punto de vista un punto débil dentro del territorio israelí, o soldados que no están suficientemente protegidos, o un punto fuerte, o sea, un lugar desde donde puede disparar con éxito, y además entonces se queda en ese lugar y además lanza ráfagas incesantes de drones, a veces en un lapso de minutos apenas, para dificultar las tareas de rescate y atención médica. O sea, encuentra el lugar adecuado, ya sea por la situación de debilidad del objetivo o de fortaleza del lugar desde donde quiere disparar, y una vez que comienza a disparar, no cesa hasta que terminan incluso las labores de rescate de los soldados. Este fin de semana también murió el sargento Noam Hamburger, de 23 años, técnico de mantenimiento, también por la explosión de un dron muy cerca de la frontera entre el Líbano e Israel. La realidad en el sur del Líbano, decían esta mañana, explicaban esta mañana en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, es que el ejército israelí está en posición defensiva y prácticamente no ataca. Los ataques aéreos se redujeron considerablemente y las tropas en el terreno
prácticamente no se mueven. Según los comandantes que hablaron con Galei Tzahal, durante el día no pueden moverse porque el tipo de drones que usa Hezbollah los detecta y los ataca. Y ellos siguen buscando, los soldados israelíes siguen buscando cómo protegerse, incluso tratando de comprar redes de pescadores. Hace 20 días ya que la Fuerza Aérea Israelí, el ejército israelí, no pueden atacar en la Dajia, el bastión de Hezbollah, también bastón de Hezbollah en Beirut, y casi tampoco en el Valle de Beca, por orden del gobierno de Israel y por decisión de la Casa Blanca. Y a esto se suma el acuerdo que al parecer están por firmar en cualquier momento Estados Unidos e Irán, que incluiría un cese de fuego con Hezbollah, tal y como lo exigió el régimen iraní y como no quiere Israel. El titular del diario Ma'ariv de hoy es El acuerdo y la negación y la bajada amplía. El presidente Trump anunció que Estados Unidos se acerca a entendimientos con Irán sobre la apertura del estrecho de Hormuz y el inicio de negociaciones sobre el fin de la guerra. Y citan al primer ministro Netanyahu: todo acuerdo final debe terminar con el peligro nuclear. La prensa israelí recogió ampliamente un informe del medio estadounidense Axios, según el cual Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un acuerdo preliminar o memorando de entendimiento que extendería el alto el fuego por 60 días más e incluye también, como decíamos, el cese de los combates con Hezbollah. Durante ese periodo se abre el estrecho de Hormuz, nadie paga ningún peaje y al mismo tiempo Irán se comprometería a retirar las minas que desplegó en el estrecho para permitir así el libre tránsito de los barcos. A cambio, como parte del acuerdo propuesto, Estados Unidos levantaría el bloqueo a los puertos iraníes y algunas sanciones para permitir que Irán pueda vender petróleo libremente, en especial a China. Según la información que se filtró a los medios, después de que se firme este memorando, comienzan las negociaciones. El compromiso de Irán de no desarrollar armamento nuclear estaría incluido en estas negociaciones, el compromiso de negociar la suspensión del enriquecimiento de uranio y de negociar también qué pasará con los 400 kilos de uranio altamente enriquecido que Irán todavía tiene en su poder. Entonces, si le abren los puertos, el estrecho de Hormuz y le levantan las sanciones, Irán recién estaría dispuesto a negociar, a comprometerse a negociar todo eso. El New York Times dijo este fin de semana que los iraníes se comprometieron a entregar el uranio altamente enriquecido, pero, según la agencia Reuters, Irán no asumió ningún compromiso en ese sentido y solo negociarán una vez que se firme ese acuerdo preliminar y comiencen a levantarse las sanciones. El informe de Axios también indica que las fuerzas estadounidenses que se desplegaron en Medio Oriente en los últimos meses para participar en la ofensiva contra Irán se retirarán solo si se alcanza un acuerdo final. Siguiente imagen. Este medio, o sea, Axios, informó también que Trump mantuvo una teleconferencia con varios líderes regionales sobre el plan y que todos lo respaldaron. Entre ellos se encontraban Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Jordania, Egipto, Turquía y el mediador Pakistán. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, también participó en la llamada. Después de hablar con todos ellos y hacer esa ronda de consulta, el presidente Trump se comunicó
con el primer ministro Netanyahu para ponerlo al tanto. El periodista Barak Ravid, el periodista israelí Barak Ravid, que reporta tanto para Axios como para Canal 12 de Israel, dice que durante esa teleconferencia Trump les dijo a los líderes de los países árabes que si se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, desea que ellos se adhieran a los acuerdos de Abraham y firmen tratados de paz con Israel, especialmente y en primer lugar Arabia Saudita. Y aquí, amigos, es donde quiero plantearles un interrogante central. Según estos informes, Donald Trump parece pensar que después de la guerra con Irán, firmar acuerdos de paz con Israel sería una especie de compensación o paso lógico para los países del Golfo, o al menos para varios de ellos. Pero la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿Trump piensa que la población en cada uno de esos países compartirá esa misma visión? Miremos la realidad de la opinión pública en el Golfo. Es absolutamente cierto que estos países mantienen una rivalidad histórica y profunda con Irán, y en estas últimas semanas la población civil ha sufrido en carne propia el impacto de los ataques iraníes. El resentimiento y el temor hacia Teherán en la calle árabe son reales y están a flor de piel. Sin embargo, ¿será que este sufrimiento y el odio compartido hacia el régimen de los ayatolás alcanzará? ¿Será un motor suficiente como para que las poblaciones locales acepten y quieran una alianza formal con Israel? Los líderes pueden firmar papeles por necesidad económica, pero la paz con los pueblos es una ecuación mucho más compleja, como nosotros bien sabemos, como nos ha enseñado la experiencia. Y mientras esta incógnita sobrevuela la región, pasamos precisamente a la reacción aquí en Israel. En Israel los diarios reflejan básicamente preocupación. El primer ministro publicó ayer que habló con Trump y que el presidente insistió en el derecho de Israel a defenderse en todos los frentes. Mientras tanto, el periodista Ariel Kahana, allí en este artículo que vemos en Israel Hayom de hoy, plantea que a favor de Donald Trump hay que decir que al menos lo intentó, y hay que admitir su audacia y predisposición cuando decidió traer su hermosa armada, dicho esto entre comillas, todo ese poder de fuego estadounidense, y dirigirlo contra Irán, algo que otros no hicieron. Al mismo tiempo, abro comillas, el corazón duele ante las celebraciones de la propaganda iraní, aunque hay una razón para que los iraníes estén conformes, y esa razón es que sobrevivieron. Y aunque por el momento no se conoce el contenido del acuerdo, el contenido real del acuerdo que se está gestando entre Irán y Estados Unidos, y los detalles todavía se discuten, el eje central es puramente comercial, el estrecho de Hormuz. ¿Y qué pasa con los temas grandes, enormes y de importancia crítica para la seguridad de Israel? El programa de misiles, la amenaza nuclear y el apoyo a grupos como Hamas, Hezbollah, los hutíes, simplemente se postergan para una negociación que se supone que se abrirá más adelante. Pretender resolver estos problemas que acabo de mencionar en 60 días es irreal. Por último, Kahana expone un dato fundamental. Irán logró evitar la conformación de un bloque anti-iraní compuesto por Estados Unidos, Israel y los países árabes sunitas. Y según el autor, esto no ocurrió por la sabiduría de Irán, sino como resultado directo de la cobardía del líder saudí Mohammed bin Salman. Esa es la realidad actual. Irán
da una imagen de victoria por el solo hecho de que el régimen se mantiene en pie. Y Trump, por ahora, no tiene una imagen contraria que presentar. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias una vez más por los mensajes. Que tengamos buenas noticias. Shalom.